¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues felices de que por fin podamos vernos las caras, que hagamos esta revista de prensa en plató, tantas veces que la hemos hecho por Skype, y bueno, pues vamos a comentar la actualidad. Claro que sí, un placer estar aquí y bueno, ya teníamos ganas, y decir también que yo también quiero a Raúl. A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. José Luis Herrán, muy buenos días. Buenos días, Mar. Bueno, creo que la actualidad de hoy está marcada, lejos del tema coronavirus, que tanto nos ha ocupado en los últimos meses, por ese incendio que tuvo lugar ayer en Gran Capitán, ¿verdad? Sí, hay un par de temas o tres recurrentes en los periódicos de Córdoba en los que no aparece el coronavirus, ni siquiera tangencialmente, que hay de agradecer. La primera información, y Juan coincidirá conmigo por el tema de la puntualidad, es el incendio que ayer asoló un edificio en la avenida Gran Capitán 25. Bueno, no hubo que lamentar daños personales, efectivamente, aunque tenemos imágenes, creo que la iremos viendo, de cómo quedó el interior del inmueble, y daños materiales muchísimos. Yo no sé, Juan, la presencia de la policía, de los bomberos primero, fue fundamental, la celeridad con la que acudieron. Sí, yo creo que sí, porque además fue dentro de estos edificios que ya tienen su año, la mayoría, estamos viendo las imágenes, también en la zona que fue, ¿no? Que coincidió que era en la zona de acceso a la vivienda, con lo cual los vecinos que había por encima pues quedaron atrapados. Yo creo que esto ha demostrado una vez más pues la pericia de nuestro cuerpo de bomberos, y que se actuó con rapidez y con eficacia, ¿no? Por fortuna podemos decir que fue más un susto que otra cosa, aunque es verdad que 4 personas tuvieron que ser atendidas por una cuestión simplemente de garantía médica, de que fueron afectados por uno, ¿no? Pero la verdad es que fue espectacular y muy llamativo. Estamos a la espera del informe del Cuerpo de Bomberos. Todo apunta a que fue quizá una sobrecarga en el cuarto de contadores. No sé si eso es consecuencia de la alerta amarilla que comentaba antes Mar, y que se disparan los aparatos de aire. La hora, 4 de la tarde, es fácil que fuera una sobrecarga. Yo no sé si esto de la inspección técnica de edificios se llegó a hacer, no se llegó a hacer, pero el riesgo que tenemos todos los inmuebles de que aquello de pronto salte, hombre, te pone un poquito las orejas de punta. No sé qué pensáis. Bueno, yo creo que cuando se hablaba tanto de esta famosa ITV, de los edificios y demás, que no es un tema baladí, ¿no? Es un asunto que tenemos que tener en cuenta, y que las comunidades de propietarios se tienen que poner las pilas en ese sentido, ¿no? Es verdad que se ha rebajado la inspección por parte de urbanismo, pero yo creo que incidentes de este calibre demuestran que de vez en cuando... A la espera del informe, que claro, tampoco hay que... Claro, no lo sabemos, ¿no? Porque puede ser accidentalmente, pues en fin, como ocurre muchos incendios en cocinas de viviendas, pero casi siempre, si te fijas, coinciden edificios con unos años ya de construcción, ¿no? Que arrastran... En cualquier caso, y me vais a permitir, por una experiencia personal y una anécdota personal que bueno, sería un poquito larga de contar aquí, este edificio, este portal, ya salió ardiendo hace como 13, 14 años, y tuvo que desalojarse de manera preventiva a los vecinos. De hecho, salió fotografías en los medios de comunicación del desalojo que hicieron los bomberos por parte de los vecinos. No llegó a tanto, porque ahí vemos al portal completamente calcinado, pero sí que hubo un conato de incendio. No sé si en el cuadro de contadores, pero fue en las zonas comunes del portal, no fue en ninguna de las viviendas, o sea que tendrían que hacérselo mirar muy mucho. Claro, yo es que creo que son, como decía Juan, edificios que tienen 20, 30 años, no sé cuánto tiempo tendrá ese edificio. Ese tiene más de 20 años. Seguramente más, sí. Quizá más, y que a lo mejor, no sé la obligatoriedad de las inspecciones técnicas hasta dónde llegó. Recordemos que era obligatorio, luego empezó a rebajarse la periodicidad, y creo que no se está haciendo, no sé si se han llegado a hacer esas inspecciones técnicas. Y en el caso de edificios con instalaciones antiguas, que repito, estamos a la espera de que el informe determine si fue esa la causa o fue otra, pero el riesgo que asumimos los inquilinos de un inmueble, hombre, es complicado. Aquí fue una hora en la que los bomberos están muy activos, no es como si ocurre esto a las 5 de la mañana, entre que la alerta, no alerta. Aquí los bomberos llegaron muy pronto, y en apenas una hora sofocaron un incendio. Pero que pudo muy ser espectacular, porque Sí. las imágenes que hemos visto, absolutamente espectacular. Además, un edificio que por dentro pues estará cubierto como los edificios de la época de piedra, de mármol, o sea que es difícil que eso arda, y sin embargo lo que estamos viendo dentro es un incendio espectacular. Hay imágenes que veremos ahora quizás de los bomberos que van bajando de la 6ª planta hasta el bajo, grabando, y a partir de la 2ª planta ya no hay pasamanos directamente, o sea, se fundió el pasamanos con el hierro incluso. Madre mía. Al principio se ve el pasamanos carbonizado, primero se ve manchado, esas son las imágenes que me refiero. Ese es el pasamanos que está prácticamente limpio, en la 6ª planta. Según van bajando,
el pasamanos llega a desaparecer entre el bajo y el primero y el segundo. O sea que que tampoco fue una combustión rápida, es decir, para que se funda el hierro, eso tiene que alcanzar unas temperaturas muy importantes, o sea que fue peligrosísimo. Y vemos que las casas, los pisos no están mal, es decir, que todo quedó en el hueco que formó la escalera, por donde las llamas ascendieron, pero los pisos, los pocos que se ven en esta imagen, que son de los propios bomberos, como ahí ya empieza a haber cascotes del que fueron cayendo del techo, y cuando se llega a la parte baja es que los daños son tremendos. La zona, en el entresuelo estaba la oficina de AXA, de la aseguradora, y ahora hablamos con su propietario, y lo han perdido todo, o sea, he desaparecido la oficina, no hay nada dentro, no hay ni un mueble, ni un archivo, ni un archivador, ni un ordenador, ni nada, desapareció por completo esa oficina. Bueno, pues tendremos que esperar a que salga ese informe. Quiero esperar a que bajemos para ver lo que has comentado, porque de todas formas tenemos declaraciones del alcalde de Córdoba, José María Bellido, que se desplazó hasta allí con el teniente alcalde delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, y también con el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico. Y bueno, pues ofreció unas declaraciones para explicar un poco qué es lo que había ocurrido, la situación actual que veíamos. Tenemos que decir que hubo mucha confusión también, porque en las imágenes que se pasaron a través de medios de comunicación y por los inevitables grupos de WhatsApp, se veía que estaban metiendo a los desalojados en el edificio, precisamente que fuese del Día de Córdoba, en este 23, edificio nuevo, en el número 23. Y mucha gente pensó que el incendio había ocurrido allí, puesto que había movimiento de entradas y salidas en ese edificio, pero no. El incendio ocurrió en el número 25, es un edificio mucho más antiguo, como estamos viendo, y el edificio nuevo sirvió un poco de coraza ante las elevadas temperaturas para que se alojaran allí a las personas que habían salido. Y esta parte ya no hay pasamano. Ha desaparecido totalmente. Y los ascensores. Todo completamente calcinado. Esta parte baja del inmueble y la finca aquí. Sin embargo, fíjate cómo ahí las viviendas parece no están tan afectadas. La que está muy afectada es la del entresuelo. Mira cómo ahí ya no hay pasamanos siquiera, ni barandilla, ni nada. Entendemos que los vecinos permanecieron en sus domicilios hasta que los bomberos pudieron sofocar las llamas y pudieron salir por su propio pie a través de las escaleras. Los bomberos llegaron hasta la 6ª planta, fueron bajando, desalojando el inmueble, fueron pidiendo que abrieran las ventanas y abrieran las puertas, y ya estaban dentro con agua con toallas mojadas, muchos salen con toallas en el cuello. Y fueron bajándolos y fueron atendiéndolos. A 4 de ellos, como tú bien dices, los hubo que trasladarlos, al resto, bueno, se atendió, se montó un pequeño hospital de campaña en la misma puerta y se pudo acabar con el riesgo. En principio, de la salud, yo no conozco tampoco un informe sanitario, pero creo que no hay que lamentar. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Córdoba. Como decíamos, se desplazó hasta el lugar de los hechos, a eso de las 5 de la tarde del día ayer, hasta Gran Capitán. Bueno, buenas tardes, voy a ser muy breve. Primero la información pura y dura. Bueno, como veis, ha sido un incendio de unas dimensiones considerables. Hay 15 personas que son las que se han tenido que atender, se han sacado de su domicilio porque habían quedado atrapadas, porque el fuego ha sido básicamente en el hueco de la escalera, con lo cual, aunque no ha afectado directamente a las viviendas, afortunadamente, pero sí es cierto que tenían la afección del humo, el calor que se estaba produciendo, estaban atrapados. Son 15 personas las que, insisto, se han tenido que rescatar. Las 15, por prudencia, están pasando, como veis, reconocimiento médico, se les va a trasladar a Reina Sofía para que le hagan un examen, bueno, pues por prudencia y por ver si no hay nada, que aparentemente no lo hay. Sí hay 4 personas de las 15 que sí se han trasladado con unas afecciones leves por inhalación de humo, pero afortunadamente parece que nada grave. Y dentro de la gravedad de la situación, pues hombre, tenemos que tener la fortuna de que no ha habido ningún fallecimiento ni ninguna persona, insisto, aparentemente con ninguna lesión grave. Luego, a partir de ahí, tengo que reconocer el trabajo, como siempre, de Policía Local, de Policía Nacional y sobre todo del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba. Y una vez más, como siempre, han reaccionado muy rápidamente, muy profesionalmente, jugándose el físico, pero que han hecho con su trabajo pues que esto no haya tenido unas consecuencias más graves de las que afortunadamente, pues ya digo, ha tenido en cuanto a la afección de personas. El edificio, bueno, pues se va a quedar, aunque aparentemente tampoco hay daños estructurales, se va a hacer un examen por parte del servicio de bomberos, también para ver que efectivamente se confirme que no hay daños estructurales. Y de las personas que han salido, hay 4 que también han solicitado ya realojo durante estos días,
para, bueno, mientras que pueden acceder de nuevo a su vivienda, y ya estamos disponiendo también todo para que desde esta misma noche pues puedan tener un realojamiento para ellos, para su familia, para que no tengan ningún otro problema. Con lo cual, esta es la información, lo que podemos contar y decir en el momento de hoy, insisto, y sobre todo reconocer el magnífico trabajo una vez más de los profesionales de la seguridad que tenemos en Córdoba, que han trabajado como siempre estupendamente. Bueno, son las declaraciones del alcalde de Córdoba, pues loando el trabajo, José Luis, de los bomberos por lo rápido que habían actuado y lo bien que lo habían hecho. Sobre todo en este tipo de siniestros, la prontitud con la que acudan los servicios de extinción de incendios es fundamental, porque como hemos visto, las personas que salían, bueno, por su pie prácticamente, algunos hubo que auxiliarles, pero porque se consiguió sofocar muy pronto el incendio. No entró a la vivienda, hemos estado viendo cómo los pisos a partir de la segunda planta estaban bien, lo que se veía en la imagen de los bomberos, y eso permitió que no hubiese mayores daños. Bueno, en principio no hay daños estructurales en el edificio y habrá que ver si los vecinos pueden ir volviendo a sus casas, a ocuparlas. Desde luego todas las zonas comunes de portal y escaleras están absolutamente intransitables. Sí, no sé si la vivienda es habitable o no. Cambiamos de tema, Juan, y nos vamos a la portada de vuestro diario, porque hoy nos informáis de que Córdoba inicia la normalidad con contagios vivos, entre comillas, en 2 municipios, Córdoba capital y Cabra. Lo que ocurre es que tenéis una información de última hora, y es que tenemos un posible rebrote en el Carpio. Sí, nos acaban de comunicar nuestros compañeros de la redacción de que hay en principio un indicio de un rebrote en la localidad del Carpio. Serían 5 casos de personas asintomáticas y bueno, vamos a esperar en los próximos minutos, en las próximas horas, a ver qué datos se nos pueden dar, ¿no? Yo creo que era un tema que también teníamos un poco en cartera hoy, ¿no? Hablar del tema de los rebrotes, porque queramos o no queramos van a venir, ¿no? Más allá de esto, que puede ser casi anecdótico en el Carpio, si son personas asintomáticas, más allá de que es... ¿Cómo se ha dado con ello? Tendremos que investigar más y saber, claro. Porque cómo se ha dado con este rebrote si son personas asintomáticas. Sí. ¿En qué momento se les hace una prueba a personas asintomáticas? Supongo que pertenecerán o a algún grupo empresarial o trabajarán en alguna administración, en algún espacio donde se hagan ese controles, como se están haciendo en muchas empresas, ¿no? Pero yo es verdad que del tema del coronavirus hay un asunto que quería comentar y poner sobre la mesa, y yo creo que es necesario, que los medios lo tenemos que hacer, y es que estamos viendo rebrotes por toda Europa. Ya vimos lo que nos pasó en febrero, que mirábamos con cierta distancia a que cuando, bueno, parece que el virus era una cosa de China, de la Lombardía y poco más, ¿no? Y luego pasó lo que pasó. No digo que ahora vaya a ocurrir lo mismo, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta pues, esos casos que está habiendo en Alemania, que están habiendo en otros países europeos, lo que está ocurriendo en China, en fin. Creo que todos esos mensajes de invitarnos a no relajarnos tenemos que tenerlos muy en cuenta, sobre todo en zonas como la nuestra, donde, en fin, ahora entramos en una etapa de mucho calor, donde a determinada hora pues apetece salir, apetece compartir. Quitarse la mascarilla. Claro, quitarse la mascarilla, en fin. Yo creo que ese mensaje también es responsabilidad de los medios de comunicación que lo sigamos trasladando, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que está claro que todos esos avisos que nos están llegando los tenemos que tener muy en cuenta. Ayer, José Luis y yo apelábamos a eso, a la responsabilidad de cada uno. Estamos en un momento en el que ya, digamos que las autoridades nos han dejado manga ancha para actuar. La pelota a nosotros. Exactamente, nos han pasado la pelota, pero creo que hemos aprendido mucho. Creo que este tiempo nos ha servido para aprender que sí y que no. Ahora, eso sí, ya la responsabilidad de cada uno, y desde los medios de comunicación tenemos que echar un capote y decir que sí, que la mascarilla hay que usarla, que hay que seguir manteniendo las distancias de seguridad y que hay que actuar sobre todo con responsabilidad. Si hay una aglomeración de gente, oye, pues vamos a coger otro camino o vamos a volver más tarde si realmente queremos ir a ese lugar. Sí, decíamos ayer que no hay policías para vigilar a cada cordobés que lleve mascarilla puesta o que mantenga la distancia social, ¿no? Entonces ya depende de que cada uno de nosotros entienda, como dijo ayer o antes de ayer Pedro Sánchez, el muro somos nosotros ahora, cada uno tiene que levantar su propio muro y, bueno, pues aceptar la situación de la normalidad extraña esta que tenemos, nueva o vieja, pero sí que es extraña, y que habrá que convivir con esto durante bastante tiempo. Y no se trata de decir, como ya en mi entorno creo que no hay nada,
pues ya pasó todo, porque efectivamente, como tú decías, no pasó todo. El caso del Carpio lo conocemos durante el día, es probable que ni siquiera sea un contagio de ahora, sino que haya aparecido ahora a partir de una reincorporación a un puesto de trabajo. Igual el contagio fue hace 10 días, y ahora al ser sintomático, ahora cuando aparece un test rápido, quizás un test de anticuerpos, aparezca ahora no sabemos, habrá que esperar también, ¿no? Pero la sensación que tenemos en la calle de que no hay nada, de que ya pasó todo, creo que hay que descartarla. Hay que seguir pensando en que el virus está aquí y que mira lo que ha pasado en Huesca, que han dado 2 pasos para atrás, han vuelto a la fase 2, es decir, que el riesgo está ahí, con las consecuencias económicas que tendría un nuevo confinamiento. No, por Dios. Yo de todas formas quiero hacer una reflexión que además yo la pienso, la hago, y esta mañana la he escuchado en la radio. ¿De qué sirve que estemos tomando medidas de seguridad en el ámbito público, en organismos institucionales? Nos viene, por ejemplo, ahora la EBAU. Se van a tomar unas medidas extraordinarias, los alumnos separados, ya de por sí en un examen están separados, este año más todavía, vigilancia extrema para que nadie se mezcle con nadie. Cuando esos estudiantes terminen la EBAU, se van a ir a hacer un botellón, todos juntos, y probablemente no lleven mascarilla. Entonces, ¿de qué sirve que tomemos tanta medida de seguridad para que luego lo echemos todo a perder en un rato de ocio, pensando que a nuestro alrededor no pasa nada y que somos, pues, absolutamente invulnerables? Bueno, pero yo creo que ahí también está el papel, primero la responsabilidad de los propios jóvenes, la responsabilidad también de las familias. Todos tenemos hijos que algunos ha pasado por la EBAU y otros están próximos a llegar. Yo creo que ahí también juega un papel importante la responsabilidad de cada uno y hasta donde cada uno pueda llegar. Yo creo y confío en que el comportamiento masivo de la población está siendo el correcto y el adecuado. Lo único que un virus de estas características, pues, en fin, solo un caso de una persona, pues puede generar una inquietud y una situación, pues, muy extraña y grave, ¿no? De hecho, yo he escuchado, no lo he corroborado, pero llegué a escuchar de que todos los casos que, por ejemplo, que ha habido en Euskadi durante la pandemia, venían de una sola persona que estuvo en un entierro en la localidad de Haro, en Logroño. Allí, claro, así empezó todo, claro, ese brote en Haro sucedió así. Pues entonces, si vemos que un entierro donde podía haber 80 o 90 personas con a toda una comunidad autónoma como Euskadi, sí, por pequeña que sea, geográficamente, pues claro, ahí vemos hasta dónde puede llegar la responsabilidad de cada uno. Es muy difícil más controlar a determinados colectivos jóvenes y luego, pues, mayores que también lo vemos, que tienen determinados problemas de respiración, pero que necesitan salir también a la calle. En fin, yo creo que hay muchas circunstancias, muchas situaciones a lo largo del día que son de determinado riesgo, pero que no la podemos controlar, ¿no? Yo confío en que aquí nos ayuden, como dicen los expertos, ojalá que sea así, el calor, que sea determinante y que, en fin, y que el virus tenga algo de humanidad y también huya de ese calor, que ya que nosotros no huimos, que huyan allá, ¿no? Tú haces un llamado a los medios de comunicación, y estoy contigo, pero también a los modelos. Me lo recordaba Raúl antes. Hemos visto el episodio de Djokovic, con su temeridad absoluta, que ha provocado casi, no sé lo que habrá llegado a provocar. O, por ejemplo, Miguel Bosé, que anda por ahí en Panamá, el hombre fresquito, recomendando que no se vacune nadie, que esto es una locura. Creo que también hace falta ese tipo de referentes que no se acepten vía internet, sobre todo vía Twitter, pero incluso vía medios de comunicación, que se afeen esas conductas. Yo lo de Djokovic me parece una responsabilidad absoluta, y él está ahora, creo que se ha devuelto. Cuéntanos qué ha pasado con Djokovic. Cuenta Raúl, que lo sabe. Ya, pues Raúl, te damos voz. Djokovic es un tenista reconocido, junto a Federer y Nadal, los 3 mejores del mundo, con mucha diferencia, se reparten ahí en los Grand Slam cada año, y ha organizado una especie de macroevento, creo que en Serbia, él es de Serbia, y bueno, han salido hay fotos de todos juntos haciendo una fiesta aparte del torneo, la gente sin mascarilla, él posando con los recoge pelotas todos abrazados sin mascarilla, y entonces han empezado a salir positivos. Ha salido, creo que Dimitrov, que es del top 10 de la ATP, ha salido también Viktor Troicki, que es jugador serbio, su mujer embarazada también ha dado positivo, el preparador físico de Djokovic, y ahora empieza a contar positivos. Entonces, claro, se ha organizado un macroevento, se ha abierto la veda, digamos, de una manera. En Serbia, por ejemplo, la liga se está jugando al 100% del aforo. No hay esa precaución, ¿no?, que hay aquí, y bueno, pues de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Y como dice José Luis, es un referente para tantos y tantos niños, deportista modélico, ¿no?, de afán de superación y tal, y luego te encuentras
que organiza un macroevento sin ningún tipo de precaución. Es el tema del ejemplo. Esta gente debe dar ejemplo. Y por cierto, Djokovic también es antivacuna y también hace campaña antivacuna, o sea, también lo tiene todo el muchacho. Y es personal de alto riesgo porque es celíaco, o sea, Es que celíaco. con eso ya Pero Djokovic es de nota. lo sumamos. Pero bueno, pero yo a lo que tú comentabas, Mar, vamos a ver. Yo le digo, vale, todas las precauciones posibles. Estamos viendo casos como el de Djokovic, estamos viendo rebrotes en otros países. Luego se toman desde el punto de vista de la administración, se toman determinadas medidas porque esta sociedad tiene y nuestro modelo económico tiene que seguir funcionando. Nosotros abrimos fronteras. En fin, yo creo que vamos dando muchos pasos todavía metidos en el barro que no sabemos qué consecuencias pueden tener. ¿Tú ves temerario quizá que vayamos tan avanzados? Que aunque haya terminado la desescalada, el estado de alarma, ves que la apertura de fronteras quizá ya nos están avisando que se van a dar rebrotes. Ahora mismo lo tenemos aquí controlado, pero en el momento que empieza a haber movimiento sí que puede llegar algún positivo. De hecho, ayer lo hablábamos, vino uno de Brasil. Cualquiera que venga de cualquier sitio puede venir contagiado sin el saberlo y puede comenzar un rebrote. ¿Tú lo ves quizá temerario? ¿Es pronto para ello? No, cuesta trabajo de definirse, ¿no? Porque un poco simplificándolo todo, ¿no? Es como decían algunos, ¿qué hacemos? ¿Morimos de hambre o morimos del virus? Es que yo creo que un poco al final es la pregunta a la que llegamos, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Yo creo que tenemos que ser muy estrictos en los controles, en las fronteras, sobre todo en los grandes aeropuertos. Sabemos por dónde van a llegar los visitantes. Los turistas sabemos dónde llegan y de dónde vienen. En Sudamérica ya estamos viendo ahora mismo la situación que hay, que ni siquiera han llegado a la famosa curva. Al pico de la allí curva. Lo tienen también claro, muy complicado porque están en invierno. Están en invierno, en fin. Hay un sistema sanitario que no es el europeo, además. Claro. O sea, que encima... Luego tiene un perfil de turista que interesa al sector, que es por ejemplo el británico, que ya sabemos que, en fin, que la sociedad británica no ha sido precisamente la más disciplinada a la hora de aplicar medidas. Bueno, las autoridades tampoco es que hayan sido muy estrictas. Las autoridades no han sido modélicas, ¿no? Pero la población tampoco, porque en fin, todos tenemos familiares, amigos, por suerte o por desgracia, que trabajan en Gran Bretaña y nos lo están comentando, ¿no? O sea, que no hay esa disciplina social que hemos tenido aquí. Con lo cual, yo no digo que no se abran fronteras, pero que deberíamos de ser muy estrictos en determinados puntos, sobre todo en los aeropuertos. Yo creo que sí. ¿Eso va a frenar los rebrotes? Yo creo que no, pero de alguna manera... ¿Cómo controlamos eso en un aeropuerto? El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, sí que decía, vamos a controlar, y además dice, de la misma manera a los inmigrantes y al turista que venga a Andalucía. Pero oye, que es que Andalucía no tiene solo frontera por aire, no somos una isla. En Andalucía puede entrar por coche cualquier persona que venga, pues si nos ponemos a tirar de kilómetros, pues desde Asia, por ejemplo, puede venir. Cuando ha llegado a Madrid, llega a Madrid... Claro, exactamente, y luego puede llegar a cualquier punto en avión de la península ibérica, de Portugal mismo, atravesar la frontera y llegar. Es muy difícil controlar. Sí, yo en lo único que discrepo un poco de ese modelo que se ha explicado los últimos días es el tema de la inmigración, o sea, sobre todo la inmigración irregular. Por suerte, todas las pateras que todavía van llegando, por desgracia, a este país, están todas controladas, personas que luego pasan a un control muy estricto, y ahí no creo yo que haya excesivo riesgo, más allá de que esas personas están jugando la vida, ¿no? Pero en los otros casos coincido contigo, es que yo puedo aterrizar en el aeropuerto del Prat, alquilarme un coche y a las 12 horas siguientes estoy en Córdoba paseándome tranquilamente. Por eso sin ningún control en Andalucía. En el Prat suponemos que sí, pero en Andalucía, ¿quién te ha controlado? Por eso digo que la coordinación administrativa y gubernativa es importantísima, y sobre todo del sistema sanitario, ¿no? Porque al final son ellos los que tienen esos controles, saben cómo hacer esa búsqueda de con quién y cómo han estado esas personas, ¿no? Entonces yo creo que ese temor todavía lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo, y sé que rebrotes se van a producir, y lo que tenemos que intentar es que se queden prácticamente en anécdota y que, como decía José Luis antes, no tengamos que volver como esas comarcas de Huesca, que precisamente no es la provincia más poblada de España,
en fin, para que un determinado territorio tenga que volver a la fase 2, ni siquiera a la fase 3, a la fase 2. Es que con Lleida complicado, porque son temporeros que trabajan tanto en Lleida como en Huesca y que día a día pasan de un sitio a otro y puede complicar mucho la cosa. Estaba buscando porque he leído esta mañana que aparecieron ayer una patera en Canarias, un cayuco, 31 inmigrantes y 11 han dado positivo en coronavirus. Madre o sea que mía. hay que controlar también el tema de la... Claro, ¿A qué isla han llegado? No, es que no lo he encontrado ahora, no recuerdo. Pero lo que yo te comentaba es que esas personas, en el momento en el que llega un cayuco, ya están controladas desde el punto de vista administrativo y las tenemos localizadas. El problema es lo que hemos hablado antes, Bueno, las personas pero que llegan, que pero puedan ser positivos. Este cayuco es el que se ha encontrado, pero es que hay otros cayucos que no se encuentran. que desembarcan. Yo creo que por suerte la mayoría los tienen controlados, sobre todo, y si no la administración, la Cruz Roja y determinados organismos, yo creo que sí que los controlan mayoritariamente, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que también hay un punto de riesgo de entrada, pero a mí, sinceramente, me preocupa más la apertura de los aeropuertos y que se relajen esos controles o mediciones o el sistema que se establezca desde el punto de vista sanitario, ¿no? Avanzamos, porque los periódicos traen más noticias. Hay dos temas además que me interesan bastante tocar y uno de ellos trae el día hoy la portada en papel y es el tema de la autovía de Jaén, una reivindicación histórica, tan histórica casi como la de Granada-Badajoz, que sufrió ayer un revés importante porque la consejera Marifran Carazo, creo que fue, ¿no? Anunció que no se va a desdoblar esa autovía. Han puesto una especie de parchecito de que se va a arreglar el firme y que ya si es otro día hablamos de desdoblarlo. Una reivindicación histórica. Eso no estaba en el Congreso de los Diputados, no depende del gobierno Bueno, eso viene de un plan histórico de la reestructuración de la red de carreteras. Luego lo retomó la Junta de Andalucía y el PP lo hizo suyo y lo incluyó en su programa de gobierno. El desdoblamiento no es tanto lo que falta por desdoblar, yo creo que es desde Bujalance a Torredonjimeno. 54 kilómetros. Es muy poquito, o sea que realmente es un desdoblamiento corto. Es verdad que no tiene mucha densidad de tráfico esa carretera, pero también es cierto que tiene mucha carga, vehículos pesados, porque se utilizan el desplazamiento en esa zona. Y creo que es un palo importante para los municipios de la zona esa. Sí, bueno, si nos retrotraemos un poco a la historia, yo por suerte he escrito mucho sobre esta carretera durante los últimos 20 años y la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? Esto es una carretera autonómica y dentro de los planes de infraestructuras que se han ido ideando por parte de la Junta de Andalucía, pues bueno, se llega a la conclusión de que dos de las capitales que no están unidas por autovía son Córdoba y Jaén, ¿no? El corredor directo más directo, valga la redundancia, es esta carretera, la A306, que parte desde el Carpio y va hasta Torredonjimeno, y de Torredonjimeno ya hay autovía hasta Jaén, con lo cual las dos capitales estarían unidas hasta Jaén. ¿Qué pasa? Pues que desde prácticamente el año 2004-2005, pues todos los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía, pues bueno, han ido dándole la patada hacia adelante. Y conforme se le ha ido dando la patada hacia adelante, pues claro, la indignación por parte de los grupos que estaban en la oposición pues ha ido increciendo. Y el PP pues decidió hace ya muchos años coger la bandera para reivindicar esta carretera. ¿Qué ocurre? Que ahora, cuando ha llegado al gobierno, pues se ha dado cuenta del coste que tiene desdoblar. Son 400. Son 450 millones de euros. Con lo cual ha dicho, pues bueno, me desdigo de lo que dije y donde dije digo, y no renuncio al desdoble, pero como decía José Luis, si eso ya hablaremos más. Ya lo arreglamos, parchamos un poquito los baches y ya hablamos. Claro, pero es una carretera que más allá de que tiene mucho, no es que tenga excesivo tráfico, pero sí tiene mucha entrada y salida. No tiene mucho tráfico, Juan, esto es como siempre, vuelo a gallina, no tiene mucho tráfico porque la carretera es mala, igual si hubiera una buena carretera... Es que a Jaén no se va por ahí, cuando vas a Jaén tiras autovía... Por ahí porque la carretera es muy mala, claro, por eso no vas por ahí, pero sí... Hasta Linares, ¿no? Sí, pero porque sí la utilizan más gente, muchísima gente, ¿no? Pero sobre todo es que como una carretera con mucho riesgo, pues tiene muchas entradas, muchos camiones a fincas, tiene camiones, con lo cual hay gente que va hasta Andújar y de Andújar va. Por eso digo que hay poco tráfico porque la carretera no invita a que pases por allí. Probablemente cuando aquello lo desdoblara sí que se incrementaría el tráfico. Exactamente, además así se planteó, yo creo que se hizo con todo el sentido común en su momento el planteamiento, ¿no? Sobre hacia dónde tenía que ir esa autovía entre Córdoba y Jaén. Pero claro, no es lo mismo predicar que dar trigo y estar en la oposición que gobernar, ¿no? Y ahora se han dado cuenta de que esto supone un gasto muy importante y han decidido pues echar marcha atrás.
El problema es que, como todo en política, ¿no? Como yo digo, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Si llevas tantos años... Yo hasta recuerdo una foto, que tú la recordarás, José Luis, también, de Fernández de Moya, cuando era presidente del PP, y José Antonio Nieto firmando un acuerdo por la A306 para su desdoble, dándose la mano y demás, que estará en la hemeroteca de los periódicos seguramente, ¿no? Hay que reconocer que también hay otra foto parecida, la Diputación del PSOE reclamando la autovía de desdoblamiento de la Granada-Badajoz, que cuando les toca ahora, no sé, al ahora ministro ya que no le toque, reivindican, pues sí. ahora ya no se reivindica. Pero hubo en 2017 creo que fue, se incidió mucho en el tema del desdoblamiento de la Nacional 432. Es una carretera con elevadísima siniestralidad y son muchos municipios, comarcas enteras incluso solicitando, pidiendo que se desdoble esa carretera. Está pendiente de una evaluación de impacto ambiental, creo, o de un análisis ambiental. Y bueno, pues tampoco parece que eso vaya a tener mucho éxito, por lo menos a corto plazo. Bueno, la parte norte de Córdoba a Badajoz, te digo que no se va a hacer por donde se trazó. Eso está claro, que por ahí no va a haber. hablamos de desdoblamiento, sino de una carretera nueva. Habrá que hacer una nueva, porque ahora ha cambiado mucho la cosa del impacto ambiental que se hizo en su día. ¿Te acuerdas que ahí está una cepa de protección de aves? No va a pasar por ahí. Luego se protege la dehesa distinto ahora que cuando se planeó. La zona sur, bueno, un poco más complicado, también hay zona protegida, pero Córdoba a Badajoz seguro que no se va a trazar por donde está ahora mismo definido, con lo cual es empezar de cero. Y ahora que estamos apostando por el turismo rural, por el tránsito interprovincial, porque nos conozcamos unos a otros, parece que la fórmula no es precisamente en recurrir o quedarnos con las carreteras, con el sistema que tenemos de comunicaciones. Hombre, que es verdad que no es muy malo, no es el que había hace 60 años, pero no es el que invita a moverse, y a Jaén a pasar un rato. Yo, más allá de los cambios de criterio políticos, que yo personalmente no lo entiendo, porque yo interpreto que cuando estás en la oposición eres igual de responsable que cuando estás en el gobierno, o debe de serlo porque tienes información a los datos que te facilita la propia administración, y si la administración dice que esto no se puede hacer porque es caro, lo tienes que saber ahora y lo debería de saber hace un año, cuando era oposición. Otra cosa que tu aspiración al futuro sea el de doble, hasta ahí perfecto. Pero luego hay otro aspecto que tampoco debemos olvidar, y que nosotros, los ciudadanos que somos además los contribuyentes, tampoco debemos olvidar. Y me remito a una información, y perdón por la vanidad, entre comillas, que firmé yo mismo hace unos años. Es que solo en carreteras olvidadas en Córdoba, en estudios informativos como el que hablaba José Luis, que ya no sirven, que ahora hay que rehacerse, que se tienen que rehacer porque ya no son válidos. Vamos a ver, eso cuesta dinero. Es que yo creo que en Córdoba estamos entre los 11 y los 12 millones de euros que nos hemos gastado en estudios informativos que no han servido para nada. Entonces yo creo que los políticos también tienen que ser responsables. Y si se hace un estudio informativo de una carretera, pues es para que se haga esa carretera. De alguna manera, no dejar morir ese informe, dentro de 10 años hacemos otro. Se hace para ganar tiempo, tú sabes, claro, se hace para ganar tiempo. Pero todo eso vale dinero, José Luis, y ya te digo, si nosotros sumamos la A306 y la 432 que decía Mar, creo que lo que nos hemos gastado en estudios de impacto ambiental, estudios informativos, preproyectos de no sé qué, anteproyectos de no sé cuánto, sumamos 12 millones de euros. Entonces, vamos a ver. Yo creo que un poco de seriedad por parte de los políticos. Otra cuestión es que políticamente se decide, mire usted, yo no veo esta carretera, no lo voy a hacer, perfecto, es su decisión y yo estaré de acuerdo o no, pero por favor no juguemos con el dinero a todos de esa manera. Pero, yo al menos en mi visión. No quiero abrir otro melón, que esto es otro melón, pero ¿cuánto dinero se ha gastado? Y no pongo más ejemplos que el de Córdoba Capital en proyectos que nunca han visto la luz y que sabemos fehacientemente que nunca los van a ver. Es decir, que esto de gastar dinero... tengo que citar a la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando dijo que el dinero público no era de nadie. Pues, oye, pues no es de nadie, no, es de todos, y hay que mirar un poquito más. Lo que pasa es que muchas veces los políticos, por el hecho de agradar, vamos a hacer un proyecto para hacer tal, que luego no se hace... tenemos contentos y callados, dejamos pasar el tiempo y al final estamos gastando dinero. Bueno, pero que eso al final tiene sus consecuencias, ¿no? Yo creo que aquí a nadie todavía se le ha olvidado el Palacio del Sur, ¿no? Claro, me estaba acordando de eso, justamente. El dinero y nuestra ínclita Rosa Aguilar con el dinero que se gastó ahí, a sabiendas de que aquello no se iba a hacer, en fin. Yo creo que ejemplos como ese yo no pienso tan mal. A lo mejor cuando se gastó ese dinero sí que había una ilusión y unas ganas de hacer ese proyecto. Es verdad que luego se fue al traste y... Hubo una rectificación del proyecto que ya era inútil. Sí. La primera es cierto que se le pagó a Rencolas y hubo que pagarle un concurso y tal, pero cuando luego se le pidió que rectificara aquello,
Sabía todo el mundo que Claro, aquello no se iba a hacer. Era un poco alargar los procesos. Exactamente. Lo que pasa es que políticamente pues no interesaba en aquel momento decir, pues mire usted, esto lo tenemos que dejar aparcado. Pero vamos, que es una tentación que tienen todos los políticos y de todos los signos, que no es significar a uno o a otro. No, hay que... Está muy bien pensar, está muy bien hacer proyectos, soñar y llevarlos incluso, bajarlos de las nubes a la tierra, pero claro, hay que tener cabeza. Hablando de Rosa Aguilar, también presentó, siendo ya consejera de Obras Públicas, presentó el proyecto de Ronda Norte, ¿lo recuerdas? Y también aquello, eso hará, bueno, no sé, si hará 10, 12 años también cuando presentó aquel proyecto. Y se quedó ahí, luego se olvidó, se retomó, se volvió a olvidar, cada vez que a alguno se le ocurre retomarlo, es una mortera de dinero que hay que echarle a lo alto porque hay que actualizar proyectos, actualizar planos, hay que ocupar los servicios de planificación de las consejerías y ese otro proyecto muerto de la risa, que nadie sabe todavía por dónde va a ir. Y ahí también se invierte un poco de dinero en la Ronda Norte. Sí, bueno, lo que pasa es que en la etapa de Rosa Aguilar como consejera de Obras Públicas fue bastante desastrosa en el sentido de la filosofía que se quiso aplicar a la obra pública, la ¿no? público-privada, con la concesión aquella público-privada, ¿no? Yo recuerdo la autovía del Olivar, que todavía está sin hacer, pues recuerdo que hicimos las cuentas un día en la propia delegación de Obras Públicas, en una rueda de prensa, unos periodistas y tal. Bueno, pues si esto lo hacemos, como está diciendo la consejera Aguilar, pues no sé si los miles de millones que costaba la concesión de la carretera. Todo esto sin tener cerrado, que incluso la propia concesionaria, en un momento dado, si no le pagaba a la administración, puede cerrar la carretera y ponerla de pago. Sí. Y una obra similar la tenemos en la Ciudad de la Justicia. En la Ciudad de la Justicia de Córdoba se hizo así. Se supone que era gratis, pero gratis no es en absoluto. Al final, la Ciudad de la Justicia va a costar más de 300 millones de euros. No se va a pagar la obra, se va a pagar el mantenimiento de la obra, pero se va a pagar muy por encima de lo que se hubiera costado. Si ¿lo vamos a pagar en 50 años? Sí, pero no va a costar eso. Sí. Entonces, ese modelo que trató de implantar Rosa Aguilar, por fortuna, la crisis lo paró, tumbó. Porque, claro, lo tumbó porque era algo insostenible. Y la Ronda Norte tenía ese modelo. Se pretendió hacer así. Y la A306 se pretendía ese modelo, y la autovía del Olivar también se pretendía ese modelo, con lo cual, pues claro, teníamos que hacer un desembolso que yo, bueno, ya te digo, me lo comentó un técnico de la delegación, dice, esto al final corremos la tentación de construir autovías que al final, si no le pagamos a la empresa, se puedan convertir en autopistas privadas. Sí. Claro, porque el concesionario dice, usted no me paga, la carretera revierte en mí. ¿Cómo recupero yo la inversión? Y yo recuperaré mi inversión, pues poniendo una barrerita y cobrando todo lo que quiera pasar por aquí. Afortunadamente no se llegó a eso, pero es el modelo que se llegó. Sí, pero el modelo este tampoco funciona, el modelo de ir ahorrando para construir la autovía tampoco sale, y hemos visto el ejemplo de la carretera Granada-Badajoz, de la Córdoba-Jaén, que tampoco acaba los presupuestos de permitir ese gasto. Sí, pero yo creo que al final es cuestión también de voluntad política y de planificación. Es decir, tenemos 300 kilómetros, o en este caso 54, me da igual. Señores, vamos a hacer pequeños subtramos, vais a ir haciendo estudios, vamos a ir desdoblando tramos de 8, de 10 kilómetros en la autovía a Málaga, que tanto hemos criticado, que tanto reivindicamos en su tiempo, se fue haciendo con tramos incluso de hasta 4 kilómetros, si lo recordáis, ¿no? Había tramos de 4 kilómetros. Primero la ronda de cada municipio, claro, se fueron sacando. Claro, pues este tramo es de 4 kilómetros, que es la ronda de Fernández Núñez. Pues si son 4 kilómetros, pues se hacen esos 4 kilómetros y ya está, y no pasa nada. Y hay que ser ambiciosos, pero también coherentes. Y yo creo que es lo que le falta muchas veces a los gestores, ¿no? Más cosas. Otro tema que también quiero poner sobre la mesa es el tema de las protestas de los directores de los centros y los padres. Lo trae hoy el diario Córdoba en un cintillo, final de curso con quejas. El diario El Día lo trae también en el sumario. Las familias de 7 colegios se movilizan contra el cierre de las aulas. Bueno, ha ocurrido que en mitad del proceso de escolarización han visto algunos directores de algunos centros, en la provincia, lo digo, por ahí son 7, que es la provincia, y la capital son varios, son el Concepción Arenal, en Fátima, el Colegio Hernán Ruiz, en Valdollero, el Caballero de Santiago, en San Pedro, y el TEN Artigas, en Alcolea, que han visto cómo se le han recortado las unidades de escolarización, sobre todo en infantil, entiendo. Bueno, eso provoca primero un trastoque importante en el propio colegio, el propio centro, que tendría previsto cómo repartir los alumnos, y a los padres, sobre todo a los padres, porque ahora en pleno proceso han dicho, mira, que tú ibas a llevar a tu hijo al Hernán Ruiz, pues no, lo va a llevar ahora a otro porque hemos quitado esa unidad.
hay una manifestación el jueves, creo recordar. Sí, el jueves han convocado, sí. Y hay solidaridad además de muchos otros centros, porque quizás le ven también la oreja al lobo. Han dicho, oye, este no ha tocado a ti, el que viene me va a tocar a mí. Sí. Volvemos un poco a lo que estábamos hablando. Yo creo un problema también conceptual. Primero, en la situación actual de que no sabemos cómo va a empezar el curso que viene, qué distancia social tiene que haber entre los niños, suena raro que se quieran cerrar unidades, ¿no? Con lo cual, a mí me extraña que se adopte esa decisión. Y luego, todas las administraciones siguen teniendo la tentación de que es algo mal visto que haya unidades con pocos alumnos. Vamos a ver, vamos a darle la vuelta, pensemos en la calidad con la que se va a educar a esos alumnos. A menos alumnos haya en un aula, y eso lo corrobora cualquier profesor, cualquier docente, muchísimo más calidad va a haber en esa enseñanza. Pues si tenemos circunstancialmente, por la natalidad, por otras cuestiones, que haya una clase con 10, 12 alumnos en infantil, hablemos y preguntémosle a los docentes de infantil, que seguramente te van a decir que el rendimiento, el aprendizaje de esos niños y niñas va a estar muy superior en una clase de donde haya 25. Eso es lógico. Entonces, ¿por qué no se apuesta por la calidad? Y yo creo que eso es lo que tienen que plantear todas las administraciones, el por qué no se apuesta por la calidad. Bueno, porque lo sabemos, tema de recursos económicos fundamentalmente. Pero bueno, lo de los recursos económicos también es rebatible, José Luis, porque el número de docentes son el número de docentes, porque ahora ¿qué hacemos con ellos? Los vamos repartiendo. Otra cosa es que tú quieras parar en el futuro las oposiciones a... es que esa es la segunda parte de todo esto, claro. Eso es diferente, pero ahora mismo los docentes que hay son los que están. Acuérdate de Villanueva empezaron quitando unidades hasta que finalmente cerró el colegio. Claro. Que es el temor que tienen algunos colegios en Córdoba, que me lo vaya recortando, y llega un día que diga, mira, que como aquí no hay alumnos, pues ya está, y no me hace falta esos profesores, no los voy a despedir porque tienen su plaza de funcionario, pero así me evito tener que contratar a otro para otro colegio de los que se están abriendo. Yo creo que si hay una apuesta de verdad por la escuela pública, se tiene que pensar en esto, en un concepto de calidad. Es que la rentabilidad de un servicio no solo económico, hay que también ver la rentabilidad social, y yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Entonces, en ese aspecto es lo que yo creo que educación se debe centrar. No nos tiene que dar miedo que en una clase haya 10 niños, de verdad. Tenemos que pensar en que esos niños pueden ser unos afortunados de tener una educación o un plus de calidad que no lo tendrían en una clase de 20. Y entonces yo creo que ese tiene que ser un poco el concepto que ya vemos que en todas las consejerías, gobierne quien gobierne, es más economicista que siempre se busca el interés sobre el dinero que sobre el beneficio de... Hemos visto como colegio, recordar al Gafeki, que está con nosotros trabajando un tiempo durante el programa de educación, como han puesto en marcha proyectos intentando, primero, garantizarse más alumnos, porque tuvo un problema en su día de escasez de alumnos que hizo temer que le cerraran unidades. Y este año han estado ahí, han estado que se los quitaban. Tienen poquitos alumnos y además de muchas zonas de Córdoba. No es un cole que se circunscriba solamente a su zona, sino que le van llegando niños de muchas zonas por diferentes motivos. Al final es verdad que tienen pocos, pero el profesorado está absolutamente volcado. De hecho, aquí hemos tenido testimonios de profesoras que dice, no tenía otra forma que dar clase que a través de WhatsApp. O sea, tenemos endemoniada esa aplicación y ha servido para que niños de familias con pocos recursos pues hayan podido seguir dando clase en estos días de confinamiento. Entonces, el profesorado está volcado. Hay muchas ganas. Entonces, es una pena que la administración pública, tan solo por cuestiones económicas, decida ir cerrando unidades, aulas. Porque unidades es el primer paso para cerrar el colegio, con lo que eso significa para el alumno que hay que sacarlo del barrio, de su entorno. Y cuando es un tema cicatero, porque como tú bien decías, no es un problema que tengamos hoy, que lo tendremos quizás dentro de 15 o 20 años, cuando haya que reubicar a profesorado. Hoy por hoy se están cerrando unidades y se están abriendo colegios al mismo tiempo, porque se están habilitando en otros centros. No es un tema que hoy se vaya a resolver por cerrar una unidad en el Hernán Ruiz, pero sí que es un síntoma que los directores pues le ven la oreja al lobo, y por eso la protesta del jueves. Bueno, tú sabes perfectamente, José Luis, que yo estoy muy implicado en el tema educativo, y
y lo conozco, ¿no?, en fin, por cuestiones de actividades privadas y familiares, ¿no? Yo he visto centros, y doy fe de ello, donde, por ejemplo, alumnos de segundo bachillerato, tú hablabas antes de la EBAU, de la selectividad, centros, institutos donde el profesorado voluntariamente ha decidido desdoblar las clases, y ellos dan más horas de clase, pero desdoblan la formación para tener grupos de 12 o 15 alumnos. ¿Qué consiguen? Luego los resultados de la selectividad están ahí, unos datos magníficos. Y te estoy hablando de institutos de enseñanza secundaria públicos. Sí, porque el premio que reciben... Claro, el premio que reciben es nada. En todo caso, la reprimenda de los torpes inspectores que se dedican a molestar más que velar por la educación, ¿no? Pero eso lo he visto yo, lo hemos comprobado y se han visto los resultados. Con lo cual, yo siempre digo que esos chavales que luego sacan unas magníficas notas en selectividad, que luego entran, que son el futuro nuestro, todo el trabajo viene de abajo, sí. viene de atrás, y eso lo han hecho ellos de manera voluntaria, dando más horas de clase de lo que en realidad le corresponde, y luego esas familias, esos alumnos han sabido agradecer también ese compromiso, claro, ese compromiso del docente. Porque la mayoría del profesorado, lo que tú dices, está muy comprometido, y cuando lo ves que trabaja en unas situaciones un poco más difíciles, vemos su grado de compromiso con el alumnado y con un modelo de educación pública que puede convivir perfectamente con otros, que no se trata de demonizar a uno ni a otros, cada familia elija el que quiera, pero también hay mucha guerra con eso, ¿eh? Sí, y se utiliza mucho esa guerra por parte de todos los sectores, tanto del plano político como del plano familiar, educacional, sí. Se utiliza mucho. Pero eso no vamos a conseguir, porque además es una guerra que incluso yo siempre he pensado de que a los propios gobiernos les interesa, porque se distrae la atención sobre los problemas. Bueno, y le da argumento además, para cuando tenga que hacer algo, tiene esos argumentos que se van uno a otro lanzando sus pedradas. Yo lo que digo es que la administración en este caso le toca velar por la educación pública, y tiene que intentar tener la mejor educación pública posible, y ya está. Lo demás, pues bueno, que se vaya solucionando. Los problemas de los concertados son los que son, los problemas de los privados son los que son, y tendrán que atenderlos, vigilarlos y desarrollar las políticas que consideren oportunas. Pero en el caso de la pública, pues se tiene que apostar por una educación pública de calidad, y de luego cerrar unidades para mí no es la solución, todo lo contrario. 2 minutos, Mar, y último tema, ¿vale? La portada de hoy del diario Córdoba, 4 columnas, habla de la crisis alimentaria. Ahí sí volvemos a la COVID. El Banco de Alimentos de Córdoba acumula reservas hasta agosto. Le ha faltado quizá el adverbio, solo hasta agosto, solamente hasta agosto, porque creo que ese es el problema. Y yo siempre que hablo de este asunto del auxilio social, siempre llego a la misma conclusión, que esto le compete a la Administración, que no tenemos que volcar, pasar la pelota a Cáritas, ni a Cruz Roja, ni al Banco de Alimentos. Que no puede ser que un país del primer mundo esté dejando a sus ciudadanos que acudan a un ente privado como es el Banco de Alimentos, a la caridad y a la solidaridad del ciudadano. Durante esta crisis hemos visto cómo muchos ciudadanos han tenido que acudir a un colegio a coger una bolsa de comida, porque no llegaban fondos de otro sitio. Hay gente no quiere comer a ProLibertad y a dormir donde podían. Creo que aquí se nos han visto las costuras otra vez durante esta crisis, y es que está acabando la parte social, sanitaria de la crisis, pero de luego las costuras se nos aparecen, se nos saltan las costuras cuando la situación se tensa un poquito. Sí, bueno, creo que se ha visto que las herramientas sociales que tenemos son muy débiles, muy frágiles, y yo creo que coincido contigo, se ha visto claramente. Los servicios sociales, al final, este tipo de entidades lo que hacen es suplir el trabajo que tienen que realizar los gobiernos, y los servicios sociales son los que más se han deteriorado, no en este, sino yo creo en la mayoría de ayuntamientos en los últimos años. Tal vez mirando hacia otras cosas, o que era un asunto que más o menos estaba controlado, ¿no? Entre el apoyo administrativo que había y el de este tipo de entidades, pues que estaba todo solucionado, y ya vemos que no es así, que se nos han visto las costuras, como tú bien dices. Bueno, el diario Córdoba apuntaba junto a ese titular de que las ayudas llegarían hasta agosto para miles de familias que aún siguen sin recibir ayudas, es decir, que ya han pasado 3 meses desde la declaración del estado de alarma, bien las familias que vivían de un trabajo que los han mandado a ERTE, ya costó mucho trabajo cobrar esos ERTES, hay muchas otras familias que vivían de la economía sumergida, que se han visto de la noche a la mañana sin tener ningún ingreso,
Y bueno, pues nos constata que sí, que son todavía miles las familias que no tienen ayuda y que, bueno, pues el Banco de Alimentos, y decíamos al principio del programa, Cruz Roja también realizará operación Kilo a partir de mañana en los Carrefour. Sí, pero yo me refería más a que la operación Kilo es que tengo que pagarla yo. Claro, Eso es lo que a mí me raya un poco de esta situación. Cuando una familia está con dificultades, lo que hace el Estado es decirle, Cruz Roja, pídele tú a este que te dé 1 kilo de arroz y tú se lo das a este. Creo que tenemos una responsabilidad y que nosotros tenemos un sistema, se supone, de servicios sociales, de ayuda a quien lo pasa mal, para que no tenga que acudir a la caridad. Y que hay millones y millones de euros que se están destinando para esos planes de choque de cada ciudad, de cada municipio, las comunidades autónomas, la Diputación, los ayuntamientos y el Gobierno central, por supuesto. Pero parece que o dónde está ese dinero o que no llega a las manos adecuadas, cuando hay entidades privadas que tienen que tirar de personas privadas para que les ayuden a superar todo esto. Sí, además tenemos un fondo de garantía alimentaria, que el otro día lo vimos, que hubo un primer... que funciona muy bien desde hace muchos años, que el otro día hizo una primera descarga, una entrega importante. Una entrega importante, ¿no? Este fondo de garantía lleva muchísimos años, funciona bien porque además cuenta con la solidaridad de los agricultores, que algún día tendremos que hablar de eso, y de las empresas agroalimentarias, que algún día también tendremos que abordar su labor solidaria y callada durante muchos años, pero ese fondo de garantía alimentario que se controla a nivel estatal, es muy importante y tiene reservas para que no ocurran este tipo de cosas. Y seguramente antes de que llegue el mes de agosto llegarán nuevos cargamentos del FAGA que harán que se rebaje un poco la presión de entidades como el Banco de Alimentos o Caritas. Este año, por cierto, el Ayuntamiento ha suspendido el programa SIGA, se llama, el de alimentación a los pequeños, a los que están en edad escolar, durante el verano, que es mandarlos al Banco de Alimentos. En definitiva, es que al final yo anulo o suspendo mi actividad asistencial y lo derivo indirectamente a que acuda a Caritas o al Banco de Alimentos o Cruz Roja, o donde pueda buscarte la vida. Con lo que ello conlleva, porque en el SIGAS sí que te daban los platos de comida hechos mañana, tarde y noche, y en el Banco de Alimentos al final, y si perteneces a una familia desestructurada, pues es mucho más fácil que te lo den todo hecho. Seguimos hablando, ha sido un placer, Juan Ruz, director del Día de Córdoba, tenerte por primera vez en este programa especial informativo. Esperemos que puedas acompañarnos siempre que tu agenda te lo permita, porque la conversación ha sido muy fluida, hemos estado muy a gusto y hemos analizado con mucha más profundidad toda la actualidad cordobesa. Así que gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a vosotros y por supuesto que si la agenda y la actualidad nos lo permite, aquí estaremos, a pesar de Raúl y de lo mucho que me quiere. Pero sí, estaremos. Un placer siempre estar con vosotros y también agradeceros el esfuerzo que habéis hecho durante este confinamiento, que yo creo que también es extensible al resto de compañeros de los medios de comunicación, y yo también quiero aprovechar para darle públicamente las gracias a todos mis redactores, que la verdad que lo han dado todo en este estado de alarma. Así que muchas gracias y si es posible aquí estaremos el martes que viene. Estupendo, el periodismo ha estado a la altura. Gracias, Juan. Gracias. José Luis, muchas gracias. Mañana continuamos. Pues antes de nuestra...